Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados en esta reunión. Para mí es un privilegio presentar el día de hoy al doctor Carlos Mauricio Sarta Mantilla, fellow de segundo año de la Universidad de Rosario, quien el día de hoy nos va a hacer una presentación muy interesante de un tema que nunca pierde importancia y relevancia en el cuidado crítico pediátrico, como es el tema relacionado con la perfusión, la relación entre la macro y la microperfusión y las implicaciones en, en el abordaje clínico del día a día de los pacientes con diversos estados de choque. Sin más preámbulos, Carlos Mauricio, espero que disfrutes de la presentación y estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos los que estamos conectados. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Mulet, por la presentación. Como ya les digo, mi nombre es Carlos Mauricio Sarta Mantilla, soy presidente de Cuidado Intensivo Pediátrico. Mauricio, se te oye muy lejos. ¿Mejor? ¿Ahí mejora un poco? Ahí sí. Listo, gracias. Como ya les dije, soy residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de Rosario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de perfusión. Entonces, el contenido de esta charla, pues inicialmente definiremos qué es la perfusión, luego haremos una aproximación a la macrocirculación, posteriormente revisaremos la microcirculación, hablaremos acerca de la microcirculación, luego haremos una aproximación a la perfusión y cómo podemos evaluarla y qué variables podemos modificar cuando esta está alterada. Y finalizaremos con algunos mensajes para llevar a casa. Entonces tenemos que la perfusión se refiere al proceso de suministrar sangre y con ello el transporte de oxígeno a los tejidos para suministrar los nutrientes y el oxígeno necesario para que la célula cumpla sus funciones. Es decir, tenemos una relación entre el flujo y los requerimientos metabólicos, una relación entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, y todo esto para llevar una viabilidad celular y cumplir esas funciones celulares para las que están determinadas. Esto ya lo hemos venido hablando durante todo este mes y con las clases que hemos tenido anteriormente. Como pues vamos a hablar un poco de cómo ingresa el oxígeno al cuerpo. Este oxígeno pues depende de la presión paramétrica, de la FiO2, luego es calentado por la vía aérea superior para llegar al alvéolo y allí atravesar pues pasar a través de la barrera alvéolo capilar. En el capilar alveolar inicia todo el transporte convectivo del oxígeno, utilizando al corazón como bomba y a la hemoglobina la va a utilizar como un vehículo. La macrocirculación, cuando hablamos del término macrocirculación, este comprende el 1% en términos anatómicos de toda la circulación corporal, y el otro 99% está constituido por la microcirculación, que comprende vasos sanguíneos menores de 20 micras, que son las arteriolas, vénulas y capilares, que pues, van a cumplir la función de transportar y la difusión del transporte convectivo y difusivo del oxígeno hacia los tejidos. Entonces hablamos de perfusión y con esto hablamos de macrocirculación inicialmente. Tenemos que la perfusión va a depender de la macrocirculación, que en principio está determinada por el gasto cardíaco y cómo se distribuye ese gasto cardíaco hacia los tejidos. Y la microcirculación está determinada por el flujo sanguíneo capilar, la difusión del oxígeno a los tejidos y el metabolismo celular. Hablando un poco del gasto cardíaco, tenemos que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca, del volumen latido, y ese volumen latido va a depender de la poscarga, de la contractilidad y de la precarga. En respuesta a los cambios que surgen a través de
las necesidades metabólicas de las células, van a existir algunos cambios en cuanto a los flujos y al control local de ese flujo sanguíneo y de ese transporte y entrega de oxígeno hacia los tejidos. La respuesta, pues, va a generar algunos cambios, inicialmente con cambios en el gasto cardíaco y posteriormente con el flujo sanguíneo local. Vemos en la figura de la izquierda el efecto a corto plazo sobre el flujo sanguíneo con relación al aumento del metabolismo del tejido local. Vemos que un incremento del metabolismo aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta 4 veces su valor normal. Por otra parte, cuando tenemos una disponibilidad reducida de oxígeno, va a incrementar el flujo tisular. En la gráfica de la derecha se ve cómo a medida que disminuye la saturación arterial de oxígeno, el flujo aumenta unas 3 veces aproximadamente. Hablando más de ese flujo sanguíneo, y pues continuamos hablando acerca de todo este transporte y de la macrocirculación, este flujo sanguíneo depende del gradiente que va a existir del extremo proximal hacia el extremo distal. También depende de la resistencia, depende de la resistencia al flujo y al diámetro del vaso sanguíneo. Y además la fricción que se ejerce entre el flujo y el endotelio, es decir, entre las moléculas o la sangre y el endotelio. Como vemos en la figura, en la parte inferior, las moléculas del líquido tocan la pared del vaso sanguíneo. Estas van a ir un poco más lento que las de la capa siguiente y a su vez las de la capa siguiente, generando que un flujo aerodinámico y que la capa que va en el centro del vaso vaya a una mayor velocidad que las que van en la parte bueno, estrechas al vaso sanguíneo, y esto hace que pues disminuya la velocidad en las células que está, en la sangre que está proximal al tejido endotelial. Seguimos con el gasto cardíaco. Entonces partimos del corazón izquierdo, donde pues se da el bombeo de esa sangre hacia la aorta, y cómo se va a distribuir hacia los tejidos. Inicialmente, pues ahí en la gráfica de la izquierda podemos observar los porcentajes en los que se irriga cada órgano. El 15% va hacia el cerebro, el 5% a las coronarias, el 25% a la parte renal, otro 25% hacia el sistema gastrointestinal, el 25% hacia el músculo esquelético y el 5% para la piel. Luego, pues atraviesa toda la microcirculación y vuelve ese 100% de todo ese gasto cardíaco hacia la aurícula o hacia el corazón derecho. En la gráfica de la derecha podemos observar cómo a medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión va cayendo hasta casi 0 milímetros de mercurio en el momento en que alcanza la terminación de las venas, de la vena cava superior y de la vena cava inferior, donde se van a vaciar hacia la aurícula. Como podemos ver en esta gráfica, en la parte inferior derecha, observamos cómo los vasos sanguíneos van cambiando en términos de anatomía y su configuración a lo largo de la evolución o la generación en el orden de los vasos sanguíneos. Vemos que la aorta es un vaso que tiene un gran componente de tejido elástico, y la relación entre el tejido elástico y el músculo liso es menor, hasta llegar a las arteriolas, donde vemos que el componente elástico es mínimo y el componente del músculo liso es mucho mayor, generando unos vasos sanguíneos más rígidos que van pues a controlar toda la parte del flujo sanguíneo local. Ahora hablemos del vehículo. El vehículo es la hemoglobina y es la que va a transportar el oxígeno. La hemoglobina está formada por dos subunidades, una subunidad alfa dos subunidades alfa y dos subunidades beta, cada una de las cuales tiene un grupo hemo que contiene hierro y una globina polipeptídica. La hemoglobina normal es un tetrámero
que tiene un peso molecular aproximadamente de 68 kilodaltons. Acá tenemos la curva de disociación de la hemoglobina. Como podemos ver, tiene una forma sinusoidal, una forma de S. Existen condiciones que pueden hacer que la hemoglobina sea más afín o menos afín al oxígeno. Cuando el metabolismo cambia o cuando la actividad metabólica de los tejidos aumenta, se incrementa o se da una producción mayor de CO2, lo que lleva a que haya un aumento de esa presión de CO2 en el tejido, causando que aumenten las concentraciones de hidrogeniones y una disminución en el pH. Al generarse todos estos cambios, al aumentar el pH, va a llevar a que se dé una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, esa hemoglobina va a entregar más fácil ese oxígeno según las necesidades del tejido, y ahí es cuando vemos que la gráfica se desvía hacia la izquierda. En la gráfica podemos observar cómo la P50 genera un incremento y se va a desviar hacia la derecha, lo que va a llevar a que se facilite la entrega de oxígeno a los tejidos, o lo podemos interpretar como que facilita la entrega de oxígeno a los tejidos. Los efectos que se generan a partir de la presión de CO2 y del pH sobre la curva de disociación de la hemoglobina se denomina el efecto Bohr, y esto lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos más adelante del delta de CO2. Ahora, bueno, ya hablamos del gasto cardíaco, ya hablamos del transporte, que es la hemoglobina. Ahora, ¿qué es lo que vamos a transportar? Entonces, vamos a evaluar ese contenido arterial y cómo se va a distribuir a lo largo del cuerpo ese contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial va a depender del contenido que está unido a la hemoglobina y el contenido que va disuelto. Decimos que aproximadamente 1.31 a 1.39, según la forma en la que esté la hemoglobina, si está tensa o no, o cuando está alterada por las variables que pueden generar que se una más o menos el oxígeno a la hemoglobina. Eso lo vamos a multiplicar por la hemoglobina del paciente por la saturación, y ahí tendríamos tenemos casi el 97% del oxígeno que va unido a la hemoglobina. Y el contenido de oxígeno disuelto es una porción muy pequeña, es aproximadamente el 3%, que es 0.003 por la presión arterial de oxígeno. Cuando calculamos esto, tenemos que el contenido arterial de oxígeno es aproximadamente o está entre 18 y 20 mililitros por decilitro. Ese sería el valor normal del contenido de oxígeno. Entonces, la perfusión es la relación entre el flujo de sangre, el transporte de oxígeno, la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Tenemos que el transporte de oxígeno parte desde la macrocirculación por medio, pues, utilizando el corazón como bomba, y va en un transporte convectivo, como lo vemos en la parte superior de la gráfica, para llegar hasta la microcirculación y ahí generar la parte, pues la difusión y el transporte convectivo del oxígeno desde los capilares hacia los tejidos. El DO2 es el aporte de oxígeno hacia los tejidos y se define como la cantidad de mililitros que es aportado a los tejidos en un minuto. Y el VO2 se define como la cantidad de mililitros de oxígeno que consumen los tejidos en un minuto. Ahora ya hablamos de la macrocirculación, vamos a hablar de la microcirculación. Con esto y con esta parte de la presentación quiero iniciar con el cilindro tibisular de Kroc. Es un modelo que predice cómo disminuye la concentración de oxígeno a medida que el capilar avanza por los tejidos. Es decir, ustedes ven un capilar en medio de ese cilindro, como lo pueden ver en la gráfica de la izquierda, y partimos donde, este modelo lo que plantea es que en el interior del capilar, en cualquier punto a lo largo, va a depender de algunos factores como el contenido total del oxígeno. Este es la suma del contenido que va unido a la hemoglobina
y el contenido que va disuelto, el flujo sanguíneo del capilar, que lo vemos con una FE, que es el flujo de entrada, y el flujo S, que es el flujo de salida, del coeficiente de difusión radial, del radio del capilar, del radio del cilindro que se va a perfundir, y del consumo de oxígeno hacia los tejidos, que lo vamos a ver representado como Q o 2. También depende de la distancia que tiene que recorrer el capilar a lo largo de ese cilindro. Y como podemos ver en la gráfica de la derecha, tenemos 5 capilares en la parte superior. Esos 5 capilares irrigan cierta área o ciertos tejidos. Y en la parte inferior vemos cómo cuando disminuye el reclutamiento capilar o cuando disminuye el número de capilares, vemos un descenso y un aumento en el área que cada capilar debe perfundir. Llevando la teoría de Kroc a la teoría actual, entonces creo que en 1919 a 1920 planteaba un modelo donde teníamos unas fibras, unos capilares que iban pegados o estaban estrechamente relacionados y alineados con las fibras musculares. Teníamos una superficie endotelial lisa, sin glicocálix, y planteaba que las paredes tenían algunos elementos contráctiles a los que se apretaban y se relajaban y se contraían de acuerdo a las necesidades del tejido. Hoy en día sabemos, y la perspectiva actual de esta teoría es que tenemos unos capilares tortuosos que pueden irrigar varias zonas que no necesariamente tienen la misma concentración de oxígeno como lo planteaba Kroc. A lo largo de todo el tejido que va a circular va a haber una heterogeneidad entre las zonas que se van a perfundir. Y ahora hablemos pues actualicemos la teoría, llevemos la teoría de Starling. Inicialmente, pues en 1896, Starling publicó un modelo dinámico de la microcirculación. En el modelo de Starling se propone que el líquido fluirá por ósmosis a través de una membrana capilar. Es decir, el agua pasará de un lado a otro por si posee poros o si hay alguna diferencia de presiones en esta. Y esa diferencia de presiones puede ser por cambios en la presión hidrostática o por cambios en la presión osmótica. Digamos, pues todo esto dependiendo de cómo estaba el componente o cómo era el contenido y los solutos que estaban en estas soluciones, y hablaba de unas proteínas que tenían un coeficiente de reflexión de 1%, es decir, eran de 1%, no, de 1, y estas son las que van a determinar o van a controlar esa presión oncótica del capilar. Entonces, partiendo de esto, tenemos que, o definiendo la teoría de Starling al momento, vamos a ver que el movimiento del líquido va a ser igual, o sea, JB, como lo ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, es el movimiento del agua, JB. Va a ser igual a la conductancia hidráulica, es decir, la permeabilidad del agua a la pared capilar, que se va a denominar CKF. Esto multiplicado por la presión hidrostática del capilar, que es la fuerza que favorece la filtración hacia el exterior de los capilares, menos la presión del intersticio, es decir, la presión hidrostática del intersticio, perdón. Esta presión hidrostática es la fuerza que se opone a la filtración, es la que va a impedir que se dé esa filtración. Y el resultado de esto lo vamos a restar a la presión oncótica del capilar y a la presión oncótica intersticial. Ahora bien, el modelo revisado, pues un poco vamos a tener otros componentes que van a determinar ese paso y ese control del paso de agua de un lado al otro de la membrana del capilar. En primer lugar, pues tenemos que, pues esta teoría tiene dos componentes. En primer lugar, tenemos que hay una barrera
que es una membrana semipermeable, sería el glicocálix endotelial, que va a recubrir esas hendiduras paracelulares. Y en segundo lugar, vamos a tener una superficie luminal que se relaciona con el glicocálix, pero no está en contacto estrecho con el líquido intersticial, es decir, hay una región subglicocálix. Y esto va a ser el que va a ayudar y va a determinar que las proteínas se encuentren pues, en la parte intravascular, impidiendo que se dé la salida del agua y controlando un poco estas presiones. Ahora, hablando un poco del glicocálix, el glicocálix es es una capa de glucosaminoglicanos y peptidoglicanos y glucoproteínas que se encuentra en la superficie endotelial. Este glicocálix tiene una carga negativa. Esto va a ayudar, como lo veíamos en en la diapositiva anterior, esto va a ayudar a que las proteínas se mantengan en el espacio intravascular. El glicocálix pues va a tener varias funciones. Una de ellas es regular la permeabilidad endotelial. Es el responsable de los cambios en la permeabilidad hacia el agua y va a controlar pues el que va a estar regulado o causado por las fuerzas de tensión cuando este está intacto. También tiene una función mecanotransductora, es un factor clave que controla la perfusión local y activa los dilatadores o los constrictores locales, y es el responsable de transmitir la información a los vasos periféricos, de los vasos periféricos hacia los más proximales y permitir que se dé el control según las necesidades metabólicas que se tenga en cada tejido. También tiene propiedades antiadherentes que van a ser importantes en el momento pues de la coagulación y del rolling del neutrófilo y toda la parte de inflamación. Y ahora hablemos de cómo se da ese paso del capilar hacia los tejidos. Entonces, vemos un flujo sanguíneo que va a través de un extremo proximal hacia un extremo distal o el extremo arterial hacia el extremo venoso. Vemos cómo se da a través de ese capilar, cómo salen y entran las moléculas del líquido intersticial hacia el líquido, hacia el contenido intravascular, y cómo el espacio intravascular sale hacia el líquido intersticial. El oxígeno pues difunde directamente a través de este capilar, y la difusión del oxígeno de los capilares va a depender de varios factores, de la solubilidad del oxígeno, de la difusión del oxígeno y el gradiente de presiones. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del paso del oxígeno hacia los tejidos es debemos tener en cuenta la zona crítica o el área crítica. Y es, como podemos ver en la gráfica, qué tanta distancia hay entre el capilar y para el paso del oxígeno hacia la célula que va a perfundir, y vemos cómo la sangre que está más cercana al capilar va a tener una mejor, va a llegar más oxígeno en la célula que más distante. La figura con la flecha amarillita que está pintada. Bueno, ya tenemos entonces el concepto de macrocirculación, el concepto de microcirculación. Entonces, tenemos que pues, la entrega de oxígeno va a depender del gasto cardíaco, de ese contenido arterial de oxígeno. En cuanto a la microcirculación, va a ser el flujo, lo vamos a sustituir por las variables y va a ser un flujo. El consumo, que también depende del gasto cardíaco, de qué tanto el metabolismo celular necesita para cumplir con sus funciones, y qué tanto va a extraer cada célula del organismo. Otro concepto importante para tener en cuenta es el acople entre la demanda y la oferta, entre la oferta y la demanda, o entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno.
Esta gráfica que vemos a la izquierda se lee izquierda a derecha, es decir, por lo general nos mantenemos en la zona donde hay un aporte de oxígeno abundante y se va a consumir cierto oxígeno para cumplir con las necesidades. El DO2, que es el aporte, aproximadamente es de 530 a 600 mililitros minuto por metro cuadrado, y el VO2, que es el consumo, en condiciones normales es alrededor de 250 mililitros minuto. Corregido para la superficie corporal sería de 120 a 150 mililitros por minuto por metro cuadrado. Con esto podemos inferir, podemos decir que la célula va a consumir la cuarta parte de lo que le estamos aportando. En la parte de la izquierda, cuando nos acercamos hacia la izquierda, como les decía, va de derecha a izquierda, como se lee esta gráfica, cuando nos acercamos hacia la izquierda llega un punto donde algunas condiciones hacen que ese aporte de oxígeno ya no sea 4 veces mayor y va a llegar a un punto donde se disminuye o donde va a empezar a disminuir el consumo, y ese punto es el que vamos a llamar el punto crítico. Es decir, la célula va a consumir menos oxígeno, pero va a consumir menos oxígeno dado a una disminución en el aporte de oxígeno. Entonces, ¿por qué pasa esto? Muchos pensarían que, bueno, no consume oxígeno porque no le está llegando, pero en realidad no es lo que, pues no es así, y no se disminuye el consumo porque no se disminuye el consumo porque no le esté llegando, sino porque podría ser peligroso. Hay una liberación prematura entonces de algunos electrodos que están en el complejo 3 de la cadena transportadora de electrones, que no pueden pasar hacia, el complejo 4. Se va a liberar superóxido. Este superóxido se puede transformar en reactivos de oxígeno y puede causar toxicidad. Y todo esto pues va a estar mediado o se va a liberar cuando hay disminución en el aporte de oxígeno. Se va a liberar el factor inducible de hipoxia. Este factor inducible de hipoxia lo que lleva es a que haya una autofagia mitocondrial como un mecanismo de supervivencia ante una disminución en el aporte de oxígeno. Es por esto que la célula entra como en un receso y disminuye el consumo de oxígeno cuando el aporte de oxígeno disminuye. Cuando hablamos de perfusión tenemos que hablar de la coherencia hemodinámica. Por lo general, la definición de las alteraciones en la perfusión se basa en las medidas de macrocirculación, como son la presión arterial, cambios en los gases, cambios en algunos biomarcadores, alteraciones en las pruebas de algunos órganos, pero pues la coherencia hemodinámica o la perfusión hay que evaluarla en conjunto, hay que evaluar la macroperfusión y la microperfusión. Cuando evaluamos esto, denominamos la coherencia hemodinámica, y se va a definir como la presencia o de concordancia entre los cambios en la macrocirculación y los cambios en la microcirculación. Varios estudios planteaban que mejorando las variables hemodinámicas se podía mejorar la sobrevida de los pacientes. Un estudio multicéntrico con un gran número de pacientes que se realizó en Francia y fue publicado en New England Journal en el 2014, el estudio Sepsis-PAM, planteaba metas altas para la reanimación, metas de presión arterial altas de entre 75 y 85, y lo comparaban con pacientes que se basaban entre 65 y 75, y se dieron cuenta pues que los pacientes que se llevaban a esas metas de tensión arterial entre 75 y 85 se morían igual que los pacientes que se manejaban con metas bajas. Entonces pues surgía la duda de qué era lo que pasaba. Entonces se planteó que había una coherencia, o que muchas veces las variables que manejamos para mejorar esos estados patológicos que los vemos reflejados en la macrocirculación no van a impactar sobre la microcirculación. Y para esto se describieron 4 fenotipos bueno, cuando
decimos que no hay una concordancia entre la microcirculación y la macrocirculación, decimos que hay una incoherencia hemodinámica. Y para esto se definieron cuatro fenotipos. El fenotipo de heterogeneidad, que es en el que algunos capilares no tienen el mismo flujo, mientras que otros tienen mayor flujo. Hay una alteración en la distribución de ese oxígeno que se va a aportar. El fenotipo de hemodilución, donde existe una pérdida del hematocrito en la microcirculación y como resultado va a disminuir esa difusión de oxígeno entre los glóbulos rojos y los tejidos. Y la 3, que es la constrictiva o el taponamiento, es la fase de éstasis en la microcirculación, que está inducido por variables sistémicas o pues por algún aumento en la presión venosa o un taponamiento en la microcirculación. Y el cuarto fenotipo es cuando hay edema, cuando aumentamos todas esas medidas para sacar al paciente del choque y generamos edema y lo que hacemos es aumentar el área entre el capilar y el tejido a perfundir. Entonces, si llevamos esto a un escenario clínico y evaluamos las fases en las que podemos tener alteraciones de la micro y de la macrocirculación, digamos que la fase más importante es en la fase de reanimación. La falta de coherencia en esta fase pues, va a llevar a que se den desenlaces desfavorables y que las intervenciones que hagamos puede que no tengamos éxito a pesar de esto. Hablemos de cómo vamos a evaluar la perfusión. Para esto, pues, quiero hablarles un poco de la saturación venosa central. Pues tenemos que el volumen de oxígeno transferido a los tejidos, pues, de los pulmones a los tejidos en un minuto, es el DO2. Este va a depender del contenido arterial y el gasto cardíaco. Y el VO2 va a ser la cantidad que el organismo va a utilizar o que se necesita de ese aporte de oxígeno. Para esto, entonces, vamos a tener la extracción de oxígeno donde tenemos que el contenido arterial menos el contenido venoso sobre el contenido arterial y aproximadamente observamos que, como lo habíamos dicho, se utiliza una cuarta parte, es decir, el 25% se va a extraer y va a regresar al corazón y va a llegar hacia la sangre, a la saturación venosa central con una saturación aproximada de 75%. ¿En qué estados tenemos que podemos aumentar o disminuir la saturación venosa? Entonces, cuando se aumenta el VO2, disminuye la saturación venosa, o cuando se disminuye el aporte de oxígeno, es decir, en situaciones de estrés, de dolor, cuando los pacientes tienen escalofríos, aumentan el consumo y puede llevar a que se dé una disminución en la saturación venosa central. En cuanto a la disminución del aporte de oxígeno, pues tenemos una mala, pues, un gasto cardíaco inadecuado, tenemos baja concentración de hemoglobina o una presión de oxígeno baja. Y cuando podemos tener saturaciones de oxígeno mayor al 75%, cuando aumenta el aporte de oxígeno y cuando disminuye el consumo de oxígeno. Ahora hablemos del llenado capilar. El llenado capilar es uno de los exámenes que tenemos a la cabecera del paciente para evaluar la microcirculación, y este es un reflejo es un reflejo fidedigno de cómo está esa microcirculación. Hay varios factores que van a alterar el resultado de ese llenado capilar, como la temperatura del medio ambiente, cómo está la temperatura del cuerpo, qué tan bien se hizo la técnica, si se hizo la presión adecuada y la luz en la que se realizó el examen. Tenemos que hay una gran variabilidad de acuerdo al grupo etario en el que nos encontremos. En los neonatos menores de 5 segundos, en los niños menores de 2, en los adolescentes debe ser menor de 3.5 y en los adultos menor de 4.5. Este es un video que quiero compartirles de cómo se debe hacer el llenado capilar estandarizado. Se pone la mano a la altura del corazón, a un ambiente térmico adecuado, se presiona con un
con un objeto firme, aproximadamente por 10 segundos hasta que el pulpejo se ponga pálido, se suelta y se activa el reloj y se cronometriza el tiempo para que, pues, se cronometriza el tiempo del llenado capilar. Y lo que se observó en el metaanálisis acerca de los efectos que podrían tener, o pues, con que se relacionaba un tiempo de llenado prolongado mayor de 2 segundos, se observó que tenían 4 veces más riesgo de morir los niños que tenían un llenado capilar mayor a 2 segundos. Es más útil en la sepsis que en otras enfermedades, y un llenado capilar mayor a 2 segundos va a identificar el 90% de los pacientes que mueren por sepsis. Esta es una diapositiva del llenado capilar. Estamos presentando los resultados aún no publicados de la investigación realizada por la doctora Chili Lampreda y el doctor Fernández en la Fundación Cardioinfantil. Lo que se hizo fue establecer la asociación entre el llenado capilar prolongado y los cambios en la microcirculación medidos o comparados con el videomicroscopio, biomarcadores plasmáticos. Lo que se observa en la gráfica, en la parte superior, en la gráfica A, B y C, es que hay una correlación entre el tiempo de llenado capilar y la degradación del microcálix. Hay una relación entre el tiempo del llenado capilar y el porcentaje de sangre en los capilares. Además, hay una relación inversa entre el llenado capilar y hay un menor reclutamiento de los capilares, menor a 4 a 6 micras cuando el llenado capilar es prolongado. Y en la gráfica de la parte inferior vemos que no hubo una correlación entre el tiempo de llenado capilar y los biomarcadores plasmáticos como Sindecan-1 y angioproteína 2. Ahora hablemos del lactato. El lactato fue descrito por un químico alemán, Joseph Scherer, en 1843. Lo describió por primera vez en sangre humana. El lactato se forma de la reducción del piruvato por vía de la enzima lactato deshidrogenasa. Los niveles que se producen diariamente son entre 1400 milimoles y digamos que el mayor aporte va a ser dado por el músculo esquelético, la piel, el cerebro, los glóbulos rojos, y un porcentaje pequeño, aproximadamente el 10%, por los intestinos. La excreción se da el 70% aproximadamente en el hígado y el 30% a nivel renal. Vamos a tratar de llevar esto haciendo un par de preguntas, bueno, 7 preguntas acerca del lactato y cómo lo podemos interpretar. Entonces, la primera pregunta es, ¿la hiperlactatemia siempre va a reflejar metabolismo anaerobio? No, la respuesta es no. La hiperlactatemia en un paciente crítico no es el resultado de hipoxia tisular, y para eso tenemos que Woods y Cohen la dividen en 2 categorías, la hiperlactatemia tipo A y la tipo B. En la tipo A es la que aparece como consecuencia de una disminución en la perfusión tisular. La tipo B es la que surge por otras causas, como enfermedades subyacentes, medicamentos o tóxicos, errores innatos del metabolismo. La hiperlactatemia en pacientes críticos puede ser debida a que hay una hipoxia tisular, hay una estimulación de la glicólisis o de la glucogenólisis, hay un estímulo adrenérgico que, pues, como lo vamos a resolver en la siguiente pregunta, si la terapia vasoactiva contribuye a la hiperlactatemia. Las catecolaminas con fuerte actividad adrenérgica van a actuar, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, en la parte inferior, van a actuar sobre ese receptor beta 2, y ese receptor beta 2 va a llevar a que se libere AMP cíclico y se estimule la glicogenólisis y entre al ciclo, llegando a ser piruvato, y el piruvato pasa al lactato. Por esto decimos que los estados hiperadrenérgicos pueden aumentar las concentraciones de lactato. Los pacientes que estamos reanimando y los tenemos con dosis elevadas de vasopresores como noradrenalina y adrenalina, podría ser una de las explicaciones por qué sigue elevando lactato, y pues definitivamente puede estar relacionado con ese metabolismo. Continuamos, ¿el lactato siempre es igual a sepsis? No, claramente no. El lactato puede
estar presente y puede estar elevado en cualquier choque, en cualquier tipo de choque. Eh, el lactato es igual a pronóstico, definitivamente sí existe un gran número de estudios que sugieren que las concentraciones de lactato están asociadas con pronósticos favorables en los pacientes y o cuando tenemos niveles elevados se asocia con disfunción multisistémica. Eh, Estos los resultados han sido en pacientes adultos y en niños y pues es importante resaltar que desde las primeras mediciones podemos tener una perspectiva de los desenlaces que vamos a tener en esos pacientes. Lactato y saturación venosa, sí, los marcadores deben utilizarse siempre en conjunto, nunca debemos utilizar un solo marcador para tomar decisiones. La combinación de la saturación venosa y el lactato ha mostrado que sí se asocia con desenlaces favorables en cuanto a las intervenciones que voy a realizar. Sin embargo, cuando evaluamos esa saturación venosa puede estar alterada por algunas condiciones que no se van a correlacionar con la depuración del lactato y puede hacerse que no se hagan medidas tan efectivas. Se recomienda medir la tendencia del lactato. Digo tendencia del lactato y no hablo de cinética de depuración del lactato, porque la hiperlactatemia en el estado de choque no está relacionado con la eliminación, sino está relacionado con la producción. Podríamos, o sea, no es excluyente no tener una buena eliminación, pero la hiperlactatemia en el choque siempre es secundario a un aumento en la producción. Entonces, pues estudios han demostrado que disminuir el 10% de las concentraciones de lactato durante la reanimación se ha relacionado con intervenciones exitosas. Y por último, el lactato guía terapia sí y no. Janssen y colaboradores demostraron que al evaluar la cinética del lactato en el tiempo puede ser usado para tomar decisiones que no, y se basan en una sola variable. Por tanto, se dieron cuenta que no sirve solo guiarse por el lactato, sino por la clínica del paciente. Y en un análisis post-hoc del estudio Andrómeda-ACHOC, en el que se evaluaba la reanimación guiada por la concentración del lactato en pacientes con llenado capilar normal, demostró que las intervenciones basadas en la concentración del lactato se asociaban con mayor mortalidad. Entonces sí, utilizamos el lactato, pero asociémoslo a otras variables o a otros biomarcadores para tomar las decisiones y guiar las terapias. El delta de CO2, esta es una gráfica donde vemos un metabolismo normal versus un metabolismo anormal. Vemos que puede tener un gasto cardíaco inadecuado, hay insuficiencia para mantener esas demandas, o hay alteración o no de la microcirculación con un flujo y una distribución de la densidad heterogénea. Y esto va a llevar a que se aumente el CO2 a nivel tisular. Al tener pues una alteración en ese CO2, vamos a tener varios fenómenos, el fenómeno de estancamiento y el fenómeno de aumento en la producción del CO2 o viceversa. Esto va a llevar a que se estimule la salida de hidrógeno y se produzca un estado de acidemia, aumentando pues todo el metabolismo anaerobio, lo que pues va a llevar a que se dé una alteración en el delta de CO2. Este algoritmo plantea cómo podemos interpretar, basado en tres variables que ya hemos revisado, el choque y la perfusión en los pacientes. Entonces tenemos signos de choque, tenemos acidosis láctica, tenemos acá ya el lactato, luego hablamos de la saturación venosa y del gap del CO2 o de la diferencia del delta de CO2. Si tenemos una saturación venosa menor de 70 con un gap de CO2 mayor a 6, podemos hablar de que hay una disminución en el gasto cardíaco o un estancamiento. Si hablamos de que hay menos, que el delta de CO2 es menor de 6, hablamos de una anemia disóxica o una hipoxia disóxica. Y por otro lado, si tenemos signos de choque y tenemos acidosis láctica,
pero con una saturación venosa mayor de 70 y tenemos un delta de CO2 mayor de 6, pues puede haber un daño en la microcirculación, o puede que ese gasto cardíaco no se haya adaptado a las necesidades. Y si el delta de CO2 es menor de 6, puede haber una hipoxia citopática. Si no tenemos signos de choque, pero, y la saturación venosa está por encima de 70%, con un gap de CO2 que está menor a 6, hablamos de que el paciente está bien, está en homeostasis. Y si tenemos un gap mayor a 6, tenemos que hablar de que, pues, evaluar si está aumentado el aporte, si hay alcalosis respiratoria, si hay hipoxemia, si hay acidosis metabólica, muchas otras variables. Este es un estudio realizado en la Fundación Cardioinfantil por el doctor Fernández. Es un estudio que pretendía evaluar la diferencia alveolar arteriovenosa de CO2 en los pacientes con sepsis y su correlación con disfunción miocárdica. Se evaluaron aproximadamente 375 pacientes con sepsis. Estos pacientes, el 67 tenían choque séptico y encontraron que fallecían más los que tenían lactato más alto, con una P significativa de 0.01, y no hay una correlación entre la disfunción miocárdica y el delta de CO2. Es decir, hay incoherencia hemodinámica. Debe siempre considerarse incoherencia hemodinámica cuando no hay una correlación entre la macro y la microcirculación en los pacientes con choque, y pues ahí hablaríamos que hacemos más inmunodilatadores, más terapias de reanimación. Para terminar, ¿cómo podemos evaluar la microcirculación? ¿Sí? Quiero hablarles de la biomicroscopía sublingual. Esto lo que hace es medir en la región sublingual las vénulas, las arterias y los capilares. Es un buen predictor de mortalidad en choque séptico, en guía terapia hídrica, guía uso de vasopresores, y es bueno en los pacientes con trauma y que tenemos hemorragias. Es bueno también para detectar esa incoherencia hemodinámica que a veces no la sospechamos, y siempre hacer el cálculo con índices con índices de visualización directa. La biomicroscopía sublingual es el estándar de oro para la monitoría de la microcirculación. Es una técnica que detecta las alteraciones desde el glicocálix hasta el reclutamiento de esos capilares, y sirve como seguimiento de evaluación para respuesta a terapias. Estos son unos videos que pues tomamos con el biomicroscopio sublingual que tenemos en la UCI de la Fundación Cardioinfantil. Vemos cómo se reclutan los vasos, vemos vasos de menos de 20 micras y otros de pequeño calibre. Acá este es un paciente con un choque séptico, con una neumonía. También vemos el reclutamiento capilar. Estos son videos que hemos tomado nosotros. Otro video de cómo se ve la microcirculación en esos pacientes con choque séptico. Vemos cómo hay mayor reclutamiento capilar para suplir las necesidades de cada tejido. Quiero hablarles, bueno, en esta diapositiva estamos haciendo y culminando una investigación que ya estamos en la fase de análisis de los resultados con el doctor Fernández. Este es mi trabajo de grado, y evaluamos los cambios en la microcirculación asociados a la infusión de milrinone. Ustedes pueden observar en la gráfica una correlación de Pearson, y vemos que existe una correlación moderada con significancia estadística entre la dosis progresiva de milrinone y el porcentaje de volumen sanguíneo en los capilares pequeños de menos de 6 micras, de 4 a 6 micras. En esta otra diapositiva vemos en la gráfica de la izquierda pacientes que tenían infusión de milrinone y los que no tenían infusión de milrinone. Aquellos que tenían infusión de milrinone tenían mayor reclutamiento capilar para los vasos mayores de 6 a 20 micras, y para los vasos más grandes. Y a la derecha, luego de realizar una regresión logística, una regresión lineal binaria,
ajustado a los factores de confusión, podemos observar que los pacientes que que no tienen infusión de milrinone tienen mayor riesgo de presentar alteraciones en la degradación del bifidobacterium. Para concluir y para terminar, quiero darles 4 mensajes para llevar a casa después de haber revisado este tema. Entonces, la perfusión es la relación entre la macrocirculación, la microcirculación y el acople entre la oferta y la demanda. La coherencia hemodinámica debe tenerse en cuenta en el enfoque integral de cada paciente. Las alteraciones en la microcirculación juegan un papel fundamental en la patología del paciente crítico y debe pensarse siempre que tengamos, que no vaya bien ese paciente y vemos que tenemos adecuadas cifras tensionales, buenos, cuando utilizamos monitorización mínimamente invasiva, vemos el gasto cardíaco adecuado, pero no estamos logrando el éxito en ese paciente, debemos pensar que hay incoherencia hemodinámica y debe vigilarse de forma rutinaria la perfusión tisular para tener unos mejores resultados en los pacientes clínicos.